Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Yo no sabía si se dice cuando empecé a estudiar el español moderno, no sabía si es familia, mi familia o mi familia, como se dice en español. Ah, sí. Se dice familia. Familia. Sí, seguro. Es LI, sí. Sí. Te quería demandar, ¿cuál afita con el solitreo, por ejemplo? ¿También hay recomendaciones de la academia en este sentido? No. Okay. Porque el solitreo es muy zor, de escribir muchas ligaturas que no son colaes. Sí, usas las normas del solitreo son las mismas de las del hebreo. Sí. Ma por ejemplo, para el Rafé de la P y la Fe es a la contra. Quiero decir, son las mismas que el Rashi, que son a la contra del Merubá. Si queremos hacer Fe, metemos el diacrítico en Rashi, ma no lo metemos en Merubá. Para el Ivrit. En Merubá lo metes también. Si estás escribiendo en latino, sí. Sí, estoy escribiendo en latino. Okay. Sí. Si escribo... Si escribo fazer. En Merubá meto Fei. Meto con Rafael. Con diacrítico. Sí. No hay diferencia. Y entonces la diferencia es con el Ivrit, no con el latino. Quiero decir, si escribes el Ivrit en Merubá, la P y la Fe son a la contra. En hebreo, Bet y Vet la contra, sí. son los se escribe lo mismo. Sí. Pei y Fei se escribe lo mismo. No hay diferencia. Y otros alfabetos menos culaneados, más también importantes, pienso, desde el punto de vista histórico, como el cirílic. Por ejemplo, en Ladino 21 a punto embezimos la Haggadah de Pesach en Sofía en 1935 y es todo el texto de 100 páginas, un carar de páginas, todas en cirílic. Ya sé. Sí. Hay un artículo, lo escribí en hebreo y se va a publicar en la semana que viene. Lo voy a ver. Sí, esta Haggadah de Pesach, que se llama Haggadah. Haggadah, sí, porque no tiene Hey. No tiene Hey. Nunca. No hay Hey en esta Haggadah. Sí. La estudié muy en profundidad, sí. Exactamente. Y por ejemplo, Halachmania. No comprendí. Halachmania. Empecé la Haggadah con Halachmania. En hebreo. En hebreo, sí. En arameo. Es en arameo. Halachmania es en arameo. En la Haggadah de Sofía no solo traducen, expliquen. Sí. Y hay veces que la explicación no es como la intención del arameo original. Okay. Por ejemplo, este es pan de la aflicción, de la miseria que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. El que tiene hambre, que venga y come. El que quiere comer de esta pan de aflicción, que venga y coma. No está escrito ahí en hebreo, en arameo. Por esto yo me daba esta versión y algunas veces no tenía sentido lo que me daba. Pan de aflicción, ¿cuál quiere decir esto? No estaba seguro. Sí. Lechem oni es pan de aflicción. Afreír es la anot, le oni.
de sufrimiento. Y ellos ayuntaron una frase que no existe en el original. Y cuando vas a las 10 Makot, nosotros decimos, y todas las Agadot tienen Dam Tzfardea Kinim Arov, sangre, ranas, piojos, sí. etc. Mismo con dibujos, no olvidé Sí. que... Sí. En esta Haggadah de Sofía, ellos explican que es dam, sangre. Todas las aguas se tornaron a sangre Sí. y no pudieron beber. Y cuando hablan del Choshech, de la oscuridad, que no, la oscuridad estuvo tan fuerte que no pudieron, ¿cómo se dice? Tocar. Las explicaciones ahí vienen del Midrash. No es de la Haggadah, es del Midrash, de la explicación de las Makot en la Biblia y del Midrash que fueron más tarde. Y si ves la Haggadah, de esta Haggadah, en la Haggadah, en todas las Haggadot, Birkat Hamazon viene después de comer. En esta Haggadah viene Birkat Hamazon al fin, después de Chad Gadya en Chad Miodea. Nunca se tomaron muchas libertades en la... Muchas. En la Haggadah. Muchas. Interesante. Sí.